Del Estado anuncia que tiene un responsable identificado de esto, de las fosas clandestinas encontradas aquí en Hermosillo por el grupo de Madres Buscadoras. Se le ha girado, dice el fiscal general de justicia, una orden de captura. Y hace apenas unos minutos nos están reportando una balacera cerca de una escuela secundaria allá en Ciudad Obregón. Ha trascendido que cuando menos hay 2 muertos. Aquí en Hermosillo, en el Palo Verde, fueron detenidos 4 individuos con un arsenal, ¿sí? Con chalecos y con radios también, eso aquí en la capital del estado de Sonora. Y bueno, estamos hablando de que el secretario de la Defensa en México ha aceptado vuelos de aviones de los Estados Unidos en aguas y en territorio, en espacio nacional, en espacio mexicano. No descarta el hecho de que haya servicios de inteligencia aéreo a favor de los Estados Unidos. Y allá en los Estados Unidos, precisamente, Donald Trump, el presidente, amenaza ahora con imponer aranceles a la fabricación de autos aquí en México. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México, y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce, acostumbrados a informarle de los acontecimientos de las últimas horas. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta los noticiarios de la radio y de la televisión de esta tarde-noche, por supuesto los diarios del día de mañana. Y nos ve y nos escucha de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y nos puede localizar fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles, anotando así, TV de Primera Plana, así nos localiza. TV de Primera Plana en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter o en X. Y por cierto, si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. Y también en vivo en @TV de Primera Plana. Si tiene Alexa ahí en casa, dígale Alexa, sintoniza Primera Plana Radio. Así también nos puede escuchar. Bueno, hoy es martes 11 de febrero del año 2025. El calendario del más antiguo Galván nos habla de la primera aparición de la Santísima Virgen de Lourdes. Se apareció a Bernardé de Saburó en 1858. Por cierto, una anécdota, en una de sus 18 apariciones, la Santísima Virgen se llamó a sí misma la Inmaculada Concepción. Lourdes es el lugar escogido por ella para realizar innumerables curaciones y la iglesia ha declarado milagrosas varias de ellas. Hoy también San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, mártir mexicano. Hoy también festejan quienes llevan por nombres Gregorio y Pascual, también Desiderio, Dante y Severino. Pues muchísimas felicidades a todas las Lulús, sí, a todas las Lourdes. Desde este espacio, una calurosa felicitación y a todos ustedes que están de fiesta hoy porque festejan a su santo. Es su onomástico, por supuesto, a las y los cumpleañeros del día. Muchas felicidades. A la información, bueno, dentro de los trabajos que se están llevando a cabo para construir el paso a desnivel en el crucero de Colosio y Solidaridad, pues los ingenieros ahí, los encargados se toparon con una sorpresa, se encontraron con un puente desconocido, ¿sí? Al hacer las excavaciones. Un puente no registrado, dice la nota, ¿sí? Un puente no registrado desconocido para las autoridades fue encontrado durante el proceso de construcción del paso a desnivel en Colosio y Solidaridad en Hermosillo.
Se está trabajando en su demolición. Así lo informó la titular de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura, Astarte Corro Ruiz, quien detalló que fue durante los trabajos que se realizan en la intersección de ambos bulevares cuando se localizaron las vigas de un puente que no sabíamos o no teníamos registro de él, dice la funcionaria. También añadió que una vez demolido el crucero y con la llegada de más material como la tubería de propileno y cables, el proceso constructivo se podrá ampliar, por lo que habrá horarios extendidos de trabajo más turnos dobles. Se ha dicho que pudieran estar trabajando o trabajar por lo menos hasta las 22 horas, 10 de la noche. Bueno, hay que recordar que la meta, el compromiso fue tener este paso de nivel para el mes de marzo del próximo año 2026. Vamos a ver si se cumple este reto. Esta mañana se registró una fuga de gas, donde en el laboratorio de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, esto es Las Quintas, una fuga de gas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en la colonia Las Quintas provocó la evacuación de 148 personas. De acuerdo a la información recabada, los hechos ocurrieron cerca de las 10:30 de la mañana y la emergencia fue atendida por el Departamento de Bomberos de Hermosillo. Los rescatistas ingresaron al lugar ubicado en la avenida Calzada de Los Ángeles y Dr. José Miró para controlar la fuga. No pasó a mayores, afortunadamente, pero pues la evacuación de 148 personas en ese Laboratorio Estatal de Salud Pública, vaya que produjo movimiento en esa zona. Afortunadamente, repito, no pasó el problema a mayores. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Bueno, vamos con Tony López, ¿sí? Vamos con Tony López porque esta mañana el fiscal general de justicia, Gustavo Salas, tuvo nota respecto a estas fosas clandestinas encontradas en Hermosillo. Tony, te escucho. Buenas tardes. Maestro Quirrín, muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y al auditorio. Informarles que la Fiscalía de Sonora obtuvo una orden de captura en contra de un sujeto supuestamente implicado en el homicidio de personas que fueron enterradas en un cementerio clandestino ubicado a las afueras de Hermosillo. Esto lo dio a conocer este día el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien indicó que son 6 cuerpos los que han sido entregados a sus familias tras los análisis de laboratorio. Escuchemos parte de lo que dijo. De la carretera, las excavaciones que se han venido realizando, hasta el momento podemos señalar que se han encontrado 6 cuerpos. Entiendo que incluso prácticamente ya todos fueron entregados. Y respecto de uno de ellos, incluso ya la investigación nos llevó a la identificación del probable responsable y ya contamos con orden de captura que esperemos pronto poder ejecutarlo. Maestro también agregó que continúan las labores en el servicio médico forense para determinar la cantidad exacta de víctimas. Escuchemos. Respecto a los demás hallazgos, están todavía trabajándose en antropología forense y no hemos determinado todavía el número de personas que pudieran corresponder estos restos. Esa sería básicamente la... También detalló que la mayoría de los cuerpos encontrados contaban con residencia en la capital sonorense. Este cementerio clandestino fue descubierto por el colectivo Buscadoras por la Paz luego de una llamada anónima, tal y como lo dimos a conocer en este espacio. Allí se han localizado 41 fosas clandestinas, más de 6 cuerpos y 2 restos óseos. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Tony López Moreno. Muy buenas tardes. Más de 40 fosas clandestinas. Bueno, por lo pronto la Fiscalía ha logrado recoger 6 cuerpos, pero evidentemente hay muchos más. Y hablando de más fosas clandestinas, en Guaymas fueron localizados por madres también buscadoras los restos de una persona. La búsqueda de personas desaparecidas en Sonora continúa con la participación tanto de autoridades como de activistas. En esta ocasión, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme localizó restos humanos en las inmediaciones del poblado de Potam. Esto ya es municipio de Guaymas, Potam. El hallazgo durante una jornada de rastreo. La osamenta fue encontrada, pero debido a su estado no se pudo determinar si pertenecía a un hombre o una mujer. Cerca del lugar se encontraron prendas de vestir, incluyendo 2 playeras, un pantalón de mezclilla y un boxer, sin que se pudiera confirmar si correspondían a una sola persona. Las activistas realizaron una oración en el sitio antes de que peritos de la Fiscalía General de Justicia
trasladarán los restos al Departamento de Medicina Legal. Ahí se llevarán a cabo pruebas genéticas para tratar de identificar la persona localizada. Bueno, creo que no hay región, o había que preguntarnos qué región del estado de Sonora pues ha estado libre de estas fosas clandestinas, ¿sí? Desde San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Hermosillo, Guaymas, Cajeme. Bueno, consecuencias pues de la violencia inusitada, ¿sí? Incontrolable, sí, de los últimos años también aquí en el estado de Sonora. Gustavo Rómulo Salas es el fiscal, pues a quien estábamos hace un momento escuchando en el reporte de Tony López Moreno, y dijo que ya se había identificado a un responsable, presunto asesino, ¿sí?, participante en esas fosas clandestinas encontradas en Hermosillo, y que ya se le ha dictado una orden de captura. Bueno, aquí el riesgo, creo yo, es que el responsable, sabiéndose identificado y que hay una orden de captura en su contra, pues ya emprendió la huida, ¿sí? No va a estar de ninguna manera a la vista, excepto, ¿sí?, que haya determinado y por algunos informantes se tenga conocimiento de que se entregaría a las autoridades, pero esto es muy, pero muy remoto. Hablando de más violencia allá en Ciudad Obregón, durante el fin de semana elementos de seguridad detuvieron a un presunto traficante de drogas en la colonia Aves del Castillo. La captura ocurrió luego de una denuncia anónima que señalaba a un hombre como generador de violencia en la zona. Las autoridades, luego de activar el código rojo, como es costumbre en estos casos, ubicó al sospechoso identificado como Lucio Antonio, de 24 años. Al realizarle una inspección le encontraron 48 envoltorios con hierba similar a la marihuana y 30 con una sustancia granulada. Fue detenido por probable delito contra la salud y puesto a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía investiga si el detenido tiene vínculos con otros actos delictivos en la región. En otro hecho, por cierto, la madrugada de este martes, un policía municipal de Cajeme fue atropellado en la colonia Benito Juárez. El responsable huyó del lugar, mientras que el agente, identificado como Cristian Alberto, realizaba recorridos de vigilancia al momento del incidente. Todo esto en Ciudad Obregón. Y de Ciudad Obregón vamos a Hermosillo, ¿sí?, a la capital. Elementos de la Policía Municipal y Estatal detuvieron a 4 individuos en posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército, ¿dónde? En la colonia Palo Verde, ¿sí?, al sur de esta ciudad de Hermosillo. Los detenidos, identificados como Francisco Ricardo, Francisco Javier, Catarino y Saúl Adrián, fueron capturados en una vivienda luego de un reporte ciudadano sobre la presencia de hombres armados. En el lugar, los agentes aseguraron un vehículo Ford F-150 blanco con las puertas abiertas y el motor encendido. Dentro encontraron 4 armas largas, 3 pistolas, radios portátiles, chalecos balísticos y varias municiones. Los detenidos, junto con el armamento y el equipo táctico, fueron puestos, cual debe, ¿no?, a disposición de la gente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. A ver, tengo más información. Con respecto a un seguimiento al anuncio del proyecto Cuida, presentado ayer por el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, pues se han manifestado representantes de varios sectores, entre ellos de la iniciativa privada. No hay nadie que no abrace y apruebe este proyecto. Por cierto, el secretario del ayuntamiento anunció que se reuniría con el líder y otros integrantes de la dirigencia de la Unión de Usuarios de Hermosillo, quienes han elevado la voz porque han detectado muchísimos casos de una elevación en la tarifa de manera intempestiva
en sus recibos de agua. Pues no, ¿sí? Es necesario un esfuerzo coordinado entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Sonora, el Congreso local y de la Federación para que se instalen medidores de agua de manera gratuita a los usuarios en la capital, lo dijo Ignacio Peinado, que es el vocero, el líder de esta unión de usuarios de Hermosillo. Sí, el dirigente aseveró que el precio de la instalación de un medidor en Hermosillo es muy elevado, pues estos llegan a costar 1,400 pesos. Peinado Luna añadió que es un error satanizar al usuario al decir que se gastan 400 litros por persona diarios de agua, cuando en dicha suma también se integran las fugas de agua en las que se pierde el 50 o 40% de ese recurso. Tiene toda la razón del mundo. Es que respecto al agua, tomando en cuenta el consumo de agua, tomando en cuenta las fugas, ¿sí? Pues se ha sacado un promedio de 400 litros diarios de agua per cápita por persona, ¿sí? Aquí, por habitante, pues aquí en la capital del estado de Sonora. Pero resulta más que evidente que cada uno de nosotros no consume tal cantidad, sino que ahí está considerado precisamente toda el agua que se desperdicia. Y ahí está también la solicitud de la Unión de Usuarios para que el ayuntamiento instale medidores, ¿sí? Es decir, micromediciones pues en los hogares y que no cobre estos medidores porque cada uno de ellos cuestan 1,400 pesos y simplemente se añade esa cantidad a los recibos de agua. Hay mucha gente que no los puede pagar desde luego, ¿sí? Y el hecho también es que todas las personas que no cuentan en sus hogares con estos medidores pues ven disparado la tarifa de agua precisamente porque Agua de Hermosillo pues establece una tabla pues para imponer esas tarifas. Bueno, Juventino Félix, que es el presidente de la Canaco, destacó que Sonora es un estado desértico, por lo que las medidas impulsadas por el gobierno municipal en Hermosillo representan una buena noticia para enfrentar esta problemática. Adrián Camus, que es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, consideró importante la información que se le ha proporcionado a la ciudadanía sobre la situación de sequía en el municipio. ¿No? La organización de Hermosillo ¿Cómo Vamos? Asistió a la presentación de dicho plan ayer, que se divide en 5 ejes este plano relacionados con inversión en equipamiento, concientización sobre el cuidado del agua y sanciones a quienes no cuiden de ella. Estuvo de acuerdo con estas medidas y la presentación Hermosillo ¿Cómo Vamos? Que como lo sabemos es una organización civil muy a estas alturas, muy acreditada. Ayer trascendió que gracias a la coordinación entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora y la Policía de Investigación de Sinaloa, se logró la detención de Esther N., de 44 años, originaria de Texas, esto en los Estados Unidos. La mujer es señalada como presunta responsable del homicidio de Carla Vianey, ocurrido el 26 de enero en Nogales, Sonora. La aprehensión se realizó ayer en Los Mochis, en una colaboración entre ambas instituciones de seguridad. La detención se dio en el marco de una investigación que apuntó a Esther como la autora intelectual del ataque contra la víctima, quien fue asesinada a balazos en su domicilio ubicado en la colonia Nuevo Nogales, allá de esa frontera. Bueno, antes de irme al corte también quiero decirle esto que ha trascendido y que es muy buena nota. En el primer trimestre, es decir, en los primeros 90 días de este 2025, arrancará el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Sonora. Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, pero más que todo la titular de la SEDATU, es decir, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es Edna Elena Vega Rangel, informó que se construirán, así es, informó que se construirán, es lo correcto, 4,767 viviendas en todo el territorio sonorense, repito, 4,767, casi 5,000 viviendas en todo Sonora. Detalló que la construcción de estas viviendas en la entidad se realizará entre marzo y abril. En marzo se contempla la construcción de 3,300 y para el siguiente mes 1,446. Este programa se centrará en ofrecer casas a bajo costo a la población de bajos recursos que cuentan con rezago económico en todo el país. Ya van 2, 3 entes impulsores de vivienda aquí
en el estado de Sonora. Buena nota. Hago una pausa en este momento, regreso por supuesto. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana, tu canal. Clínica Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. ¿Te imaginas un invierno sin frío? En Las Palomas Beach and Golf Resort, el clima perfecto te espera. Despierta con vistas al mar de Cortés. Disfruta de un día de golf bajo el sol. Y deleita tu paladar con nuestra exquisita gastronomía. Todo, desde conexión Wi-Fi rápida hasta paquetes de estancia prolongada. Olvídate del invierno. Ven a Las Palomas. Reserva ahora y asegura tu lugar al sol. DVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Bueno, estoy tratando de localizar más información acerca de lo que le comenté al iniciar el noticiario, es decir, un ataque armado cerca de una escuela secundaria en Ciudad Obregón. Lo último que tengo, hace apenas unos cuantos minutos de esto, al interior de una vivienda en la colonia Xochiloa fueron acribilladas 2 personas, mismas que perdieron la vida en el lugar del ataque. Esto fue hace una hora, ¿sí? Detonaciones de arma de fuego se escucharon por vecinos, algunos indican que se trataron de potentes ráfagas porque incluso se escucharon en colonias alejadas del lugar de esa colonia Xochiloa, ahí en Ciudad Obregón. Una vez que se recibió el reporte al número de emergencias 911, las autoridades de distintos órdenes de gobierno se trasladaron hasta la calle Hermanos Talamante, entre California y Ramón Guzmán. Al interior de un domicilio de esta dirección se localizaron a 2 personas heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y del Ejército Mexicano aseguraron la zona y a los pocos minutos arribaron 2 ambulancias. Lastimosamente los paramédicos ya nada pudieron hacer, pues ambas víctimas perdieron la vida en el mismo lugar. Dos muertes violentas más allá en Ciudad Obregón. Y estos hechos hace apenas una hora, exactamente 1 hora y 26 minutos allá en Ciudad Obregón. Vamos a la Ciudad de México esta mañana en Palacio Nacional. Es martes y como todos los martes, el informe de seguridad pública. Primero, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue cuestionado respecto a este seguimiento por la presencia del general Salvador Cienfuegos en este evento donde se recordó la Marcha de la Lealtad este domingo, hace un par de días. Sí, ayer escuchamos a la presidenta decir que asistió por protocolo, ¿sí? Y hoy el fiscal Gertz Manero fue cuestionado recordando cómo se liberó a Gertz Manero cuando fue detenido, ¿sí? De esto hace ya 4 años en Estados Unidos, porque se dijo que México había solicitado a Estados Unidos suspender la investigación en contra de este general. ¿Sí? El fiscal negó totalmente los hechos. Así respondió el fiscal esta mañana ahí en Palacio Nacional. En el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento. Por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara,
fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación. Esa afirmación es falsa. Sí, había trascendido también que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dejó en libertad al general Cienfuegos siempre y cuando México iniciara una investigación. Eso trascendió en su momento, ¿sí? Sí, pero ahora el fiscal dice que eso es totalmente falso. Por eso México pues no abrió ninguna investigación contra el general Salvador Cienfuegos, punto. Y el señor anda sin problema alguno. Sí, sin problema alguno. También estuvo Omar García Harfuch, titular de Seguridad Pública en el Gabinete Federal, y pues habló de Tabasco, porque Tabasco se ha convertido en las últimas semanas en el estado más violento del país. Tabasco. ¿Qué nos recuerda Tabasco? Ah, bueno, pues es la tierra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así lo dijo García Harfuch. Y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum nos reunimos la semana pasada con el gobernador de Tabasco. Mañana nos reunimos otra vez. Hemos tenido ya un refuerzo por parte del ejército mexicano de 300 personas más. Se está enviando por parte de la Secretaría de Seguridad de investigadores. Y mañana tenemos una reunión otra vez con el gobernador para definir exactamente las acciones concretas que se van a llevar a cabo, más bien que ya se están llevando a cabo desde el viernes. Pues ojalá, porque diariamente hay asesinatos masivos allá en el estado de Tabasco. Y Ricardo Anaya, que ahora es el coordinador del Partido Acción Nacional, de los senadores del Partido Acción Nacional, ¿sí? Habló hoy en conferencia de prensa y aseguró que el gobierno manipula las cifras sobre violencia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo este senador. La violencia, la inseguridad son hoy, por mucho, el principal problema que padecen las familias mexicanas. El país está literalmente en llamas, hay que ver nada más cómo están Sinaloa, Tabasco, pero inmensas regiones del país absolutamente fuera de control. Y la segunda premisa es que lo que no se mide no se puede mejorar. O dicho de otra manera, solo lo que se mide se puede mejorar. A nosotros nos parece gravísimo que el gobierno ha estado manipulando las cifras en materia de seguridad. Esta lámina que van a ver aquí en la pantalla, si le pueden dar, esa lámina la presentó el gobierno, es una imagen tomada de la mañanera. Si me ayudan a hacer grande la fuente, ahí está, es simplemente la transcripción de lo que ahí mismo dice. Ahí está una de las trampas favoritas del régimen para manipular las cifras. Comparan datos del INEGI con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Están comparando peras con manzanas. ¿Por qué no son comparables? Porque los datos del INEGI incluyen homicidios y también feminicidios. En cambio, los datos del Secretariado Ejecutivo solamente incluyen los homicidios, pero no incluyen los feminicidios. Pero no incluyen los feminicidios. Vaya, esto apuntó Ricardo Anaya. Están confundiendo peras con manzanas, dicen, porque en la mañanera se está uniendo los datos del INEGI con las del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Bueno, y en otra nota, bueno, con respecto al anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles al acero y al aluminio de todos los países del mundo, entre ellos inclusive sus socios, México y Canadá. El secretario de Economía del gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, consideró que esto es un despropósito, dijo. Hizo este comentario en Palacio Nacional. Vamos a escucharlo. En resumen, México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1,600% de incremento. Si nos regresamos al anterior, por favor. Ahí está, esas son las cifras. Si la base de comparación es esta, estamos igual. ¿Quién creció? Pues Estados Unidos. ¿Nos vende más? Entonces, no se justifica esa tarifa. Estoy hablando de aluminio y de acero. Así lo dijo el secretario de Economía. Vamos al Senado de la República, porque el día de hoy, por votación desde luego de la maquinaria de Morena, pues se aprobó el decreto que autoriza el arribo de militares a nuestro suelo, ¿sí? A México, esos militares expertos
estarán en contacto en labores de adiestramiento con marinos de México y pues de manera oficial, aquí sí, de manera oficial están permitiendo que militares estadounidenses pues traten con militares mexicanos, pero ¿será únicamente este paquete de 10 soldados o siempre habrá más? Porque el secretario de la Defensa admite haber tenido conocimiento de que aviones de vigilancia de Estados Unidos han trabajado en el espacio aéreo mexicano y que pudiera haber todavía labores de inteligencia norteamericana en nuestro suelo, en suelo mexicano. Pero el Senado hoy pues autorizó esto. Vamos a ver. Queda aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el decreto por el que se concede la autorización a la titular del Poder Ejecutivo Federal para que permita el ingreso al territorio nacional de 10 elementos del Ejército de los Estados Unidos de América a efecto de que participen en la actividad de adiestramiento denominada Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operación Especiales de la CEMAR, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. ¿Se imaginan esto en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto? La izquierda hubiera salido a tomar las calles y a protestar porque se está vulnerando nuestra soberanía y nosotros somos autosuficientes en el manejo de la seguridad pública. Pero bueno, eran borrachos, ¿sí? La izquierda entonces era borracha, ahora es cantinera, es distinto. Déjeme decirle también que el presidente Donald Trump amenazó con aplicar aranceles para los automóviles que se fabrican en México y dijo que dichos vehículos pueden producirse en Estados Unidos. Lo que quiere Trump es que las fábricas de automóviles que están fuera de Estados Unidos regresen y trabajen y se instalen ahí en suelo americano. Pues, en entrevista para la Fox News, el mandatario amagó con la imposición de tarifas para señalar que en México se están construyendo fábricas para producir coches que después se venden en los Estados Unidos. Esto de los aranceles es el garrote, ¿no? Los aranceles es el garrote del señor Donald Trump. Pero bueno, no podemos decir que blofea. En los hechos está cumpliendo con sus amenazas. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. TVD Primera Plana.
tu mejor aliado. Continuamos con más noticias de primera mano. Como sabemos, hace unos días, en el arranque de la semana, pues se constató el reinicio de la exportación de ganado a los Estados Unidos. Y empezó por Agua Prieta y se dijo, a los días va a seguir Nogales. Y hace unos momentos apenas el gobernador Alfonso Durazo anunció que ha confirmado, ¿sí?, que Nogales también es un paso para la exportación de ganado tal y como se ofreció. Eso fue hace apenas unos momentos, el gobernador lo hizo a través de su cuenta personal de X. Y bueno, es martes, y es martes de Juan Jaime Sánchez Meza, analista político, ahora desde casa. Y Juan Jaime, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Ricky Rin, gracias. Aquí muy atento a tu noticiero. Bien, muchísimas gracias. Juan Jaime Sánchez Meza ayer participó como una voz ciudadana, ¿sí?, cuando el presidente municipal, o en el evento donde el presidente municipal, Antonio Astiazarán, presentó este proyecto Cuida, con el objetivo fundamental de hacer un llamado a la comunidad para cuidar este recurso vital, pero también finito, que es el agua. La verdad es que desperdiciamos mucha agua en Hermosillo, no tenemos mucha educación, pero te dejo la voz. Juan Jaime, adelante, buena tarde además. Gracias. Pues bueno, no sé si esta haya sido la intención del alcalde, si no lo fue plenamente, algo tiene de eso que yo creo que es la intención, y creo que si esa fue la intención a la que me voy a referir ahorita, se logró bien, y es decirnos, pues el lobo del que hemos estado hablando, y con el que la naturaleza nos estaba venido amenazando con que ahí viene, pues ya llegó y aquí anda entre nosotros buscando qué daño hacer. Y eso pues nos advierte de los cuidados que debemos de tener. Pero además yo creo que hay un equilibrio, a mí me pareció que había un equilibrio, digamos, importante en el mensaje, que se complementó muy bien el mensaje de carácter social y político con el contenido que le dio el alcalde y la información previa que todos que estábamos ahí recibimos del director del organismo operador, ¿no? ¿Y qué fue lo que a mi juicio quedó más claro? Que el problema que tenemos es un problema serio, es un problema que ha venido agudizándose con los años, no es un problema, es nuevo en cuanto a sus magnitudes. Tamaño de la sequía que estamos viviendo en Sonora, en Hermosillo, como se dijo ayer ahí mismo, pues ese tamaño no lo había alcanzado en ninguna otra etapa precedente. Entonces, pues razón de más para puntualizar, para poner el dedo en la llaga, y que el organismo encargado del servicio nos diga cómo está la situación, y creo que hay una claridad en la presentación, que es el tamaño del problema. Es importante conocerlo, es como cuando el médico, pues los médicos no se andan por las ramas cuando le dicen a uno qué es lo que le está pasando. Y creo que esa tarea se cumplió muy bien, pero además, pues también nos mostraron la medicina, ¿no? Nos dijeron qué es lo que están haciendo, y no ahorita. Yo creo que eso es muy importante. Por primera vez en la historia de Hermosillo hay una reelección de alcalde, y yo creo que en este caso del agua en particular, pueden ser muchos otros rubros, pero en este caso del agua en particular, por las características que tiene en el caso de Hermosillo, la gestión del presidente municipal, Antonio Astiazarán, yo pienso que debe ser juzgada, debe ser evaluada contra sí misma, porque afortunadamente no recurre al alcalde, y eso me parece a mí muy sano, a estar diciendo lo que no se hizo antes, o lo que se hizo mal antes.
o lo que faltó de hacer. Entonces, él encontró en una situación complicada, tampoco voy a hacer yo ese recorrido, pero encontró una situación complicada y hay un abismo de diferencia entre lo que encontró y lo que hay ahorita, en términos de la capacidad del organismo operador para enfrentar el problema. Si el problema lo estuviéramos viviendo al inicio de la administración, yo realmente pienso que estaríamos en una situación muchísimo más crítica que lo estamos ahorita. A ver, Juan Jaime, permíteme tantito. A ver, en primer lugar, el lobo que ya llegó es la sequía. Así es. Sí, sin duda. Y el problema en este momento, ¿cuál es? Independientemente de que tenemos al lobo encima, ¿cuál es el problema en sí que estamos viviendo? Yo tengo una opinión al respecto. El problema que tenemos ahorita en particular es que el organismo se está partiendo el lomo para meter a las redes de la ciudad la mayor cantidad de agua posible y una buena cantidad de esa agua que le está costando dinero al organismo operador, porque una buena parte del agua que se está incorporando a la red y que se va a incorporar a la red proviene de contratos con particulares que están facilitando las operaciones para suministrar esos volúmenes de agua e incorporarlos a la red. Una buena parte de esa agua se pierde en las casas, se pierde en el sanitario, y cuando nos damos cuenta, cuando la factura, cuando el medidor, cuando la lectura de nuestro recibo nos lo dice. De manera que si no nos lo dice, nosotros seguimos en las mismas. Entonces, ahí quiero yo poner el énfasis, porque una parte relevante de la intervención del alcalde tuvo que ver con el programa de instalación de 50,000 medidores. Hubo problemas, yo estuve investigando en Agua de Hermosillo, hubo problemas en diciembre para suministrar medidores. Hoy día no los hay. El que se acerque a Agua de Hermosillo a pedir su medidor se lo van a instalar. Ese es el compromiso del organismo. Pero además yo creo que el organismo lo que tiene que hacer es no andarle preguntando a la gente si quiere el medidor o no, sino llegar a los lugares en donde hace falta y ponerlo. Porque la cuota fija es el enemigo. No hay peor enemigo de Agua de Hermosillo que la cuota fija, porque la cuota fija es desperdicio. En un momento de crisis como este, yo me atrevería a decir que la cuota fija es el principal enemigo de los hermosillenses y del organismo operador, y qué bueno que la atención o una buena parte del énfasis del gasto público dirigido a el programa que se presentó ayer esté destinado a la adquisición de medidores, que luego se lo van a cobrar a la gente. Está bien. ¿Por qué digo que está bien? Porque antes se permitía que cada persona fuera y comprara el medidor donde quisiera, en la ferretería, y ahí llegaba un plomero y que lo puso chueco, que lo puso mal, o ahí hay que decirlo, algunos usuarios mañosos pues le ponían alguna cosilla por allá, se robaban infinidad de medidores. ¿Qué fue lo que resolvió el problema del robo de medidores? A mí me tocó trabajar en Agua de Hermosillo cuando había el robo de medidores. Era terrible el caso. ¿Y por qué? Porque se lo robaban y lo revendían. ¿Cómo se terminó eso? Cuando el organismo dijo, señores, aquí el único que pone medidores soy yo. A ver, Juan Jaime, parecería que es imposible mantener una uniformidad en cuanto a la responsabilidad ciudadana en este tema, en el del agua. Creo que la autoridad está haciendo su lucha, creo que hay ciudadanos muy responsables, el 60% paga su recibo, hay un sector ya conocido que se hace el sordo mudo y no paga. Todos esos elementos en nuestra sociedad ya existen. ¿Tú qué le dices a la persona que te encuentras lavando el automóvil en la calle con la manguera y que tú le dices, oiga, no la riegue, hombre, ¿no? Y que te dice, la pago, dice. Yo la pago, es que yo la pago. Sí. Entonces, mira. ¿Contra eso qué? Yo no soy asesor publicitario,
pero sí me puse a revisar y te lo voy a mandar en un rato más. ¿Qué es lo que están haciendo algunos países en esta materia? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo el estado de California? ¿Qué es lo que hizo Brasil con resultados? Ya llegó las cosas, olvídate lo que está pasando acá. Allá hubo un momento en que las grandes ciudades brasileñas tenían los días contados en que se iban a quedar sin agua. Y había agua 2-3 horas al día. A veces a los hermosillenses nos hace falta salir un poquito de aquí, ir a Chihuahua, ir a Querétaro, ir a otros estados en donde la gente está recibiendo agua unas cuantas horas al día. ¿Sabes qué hicieron los brasileños? Esta es una idea para Aguas de Hermosillo. Ellos dijeron, aquí vamos a ver el promedio de consumo de agua en este sector, porque la ciudad está sectorizada hoy día en Hermosillo, y eso es uno de los grandes avances de esta administración. Entonces los brasileños dijeron, al igual que aquí está, allá tienen sectorizado, digamos, las 10 o 15 colonias que comprende vamos a decirles, una región hidráulica. Aquí el promedio de consumo es de 200 litros, vamos a decir. Bueno, aquella familia que me traiga a mí el recibo menos del promedio, le voy a descontar el 10, el 20, el 30%. Y aquel que me consuma arriba del promedio, yo lo voy a penalizar con el 10, el 20. Esa penalización en el caso de la capital brasileña, de Brasilia, ha llegado, y en el sureste, en un estado que se llama Minas Gerais, que es donde hay un problema, alcanzó niveles superlativos el problema. Ahí sabes qué es lo que hicieron. Llegó el recargo al usuario que duplica, porque los hay, el consumo promedio de su zona, de la región de la ciudad donde vive, le cobraron el 100% de recargos. Esta es una Entonces tarea... es estimular una conciencia de ahorro, Sí. pues sin duda. Lamentablemente, a veces, no en todos los casos, porque hay gente que entiende, a veces, lamentablemente la conciencia llega cuando le pega el bolsillo. Pues, hoy día, y oigo los quejas yo del dirigente de la Unión de Usuarios. No voy a entrar a discutir aquí en tu espacio lo que él dice, pero hoy día mucha de la gente que se está quejando porque le están cobrando una cuota fija, ¿qué es lo que está haciendo? Está yendo al organismo operador a celebrar el contrato. ¿Por qué lo está haciendo? Porque le pegó al bolsillo. Al organismo no le conviene vender más agua, no es como la X refresco o la agua embotellada, no. Mientras más, es una paradoja, mientras más agua entregue, menos puede cumplir con su papel, porque va a llegar un momento en que el agua no alcance. Agua de Hermosillo lo que quiere es que bajemos y que consumamos menos agua. Bien. Parecería una contradicción esta. Bien. Parecería que el que está... porque mucha gente sí, lo que pasa es que le subieron que quieren vender más agua. No, señor. El organismo lo que quiere es que cobremos conciencia y lo usemos con Juan racionalidad. Jaime, como siempre, muchísimas gracias y Al contrario. con el favor de Dios te espero aquí el próximo martes. Seguro que sí. Hasta Muchas luego, gracias gracias. como siempre, muy buena tarde. Buenas tardes. Juan Jaime Henry. Sánchez Mesa, qué difícil encontrar a otro sonorense que sepa más de agua y del marco jurídico alrededor del agua que Juan Jaime Sánchez Mesa. Vamos al resumen informativo de primera mano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. Esta mañana se registró una fuga de gas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Ahí desalojaron a cerca de 100 trabajadores. El incidente fue atendido por bomberos. Por otra parte, el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Acuña, se reunió con el líder de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, para establecer mesa de trabajo ante denuncias por altos cobros en el agua. El presidente de la Coparmex Sonora Norte, Gilberto Robles, y representantes de sindicatos reiteraron su postura en contra
contra iniciativa de reforma al Infonavit y piden a senadores que escuchen. En la nota policíaca, el fiscal del estado confirmó que giraron orden de captura contra un sujeto relacionado con el cementerio clandestino de la costa de Hermosillo. A nivel nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó como medida injusta los aranceles de 25% de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio de México. En otro tema, el secretario de la Defensa General, Ricardo Trevilla, reconoció que aviones de Estados Unidos sobrevolaron aguas internacionales cerca de México y no descartó el espionaje a cárteles mexicanos. Y el índice de percepción de la corrupción 2024 pone a México en los peores lugares, casi al nivel de Venezuela. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Prevén enfermedades respiratorias como la influenza o COVID-19. Vacúnate y abrígate este invierno. Si tienes fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, tos, dolor muscular, garganta irritada o congestión nasal, te falta el aire o tienes dificultad para respirar, evita automedicarte y acude a tu unidad médica más cercana para atención oportuna. Cuida tu salud y la de tu familia. Sonora, tierra de oportunidades. Continuamos con más noticias de primera mano. Usted seguramente se ha dado cuenta de esto. Varios compañeros reporteros han cuestionado al secretario de Seguridad Pública Federal, García Harfuch, y a otros funcionarios respecto a si va a continuar aquella política de abrazos y no balazos. Ayer mismo en la mañana cuestionaron una vez más a la presidenta Claudia Sheinbaum, y esta última, muy sagaz, descartó la respuesta diciendo que siempre se apoyaría a Andrés Manuel López Obrador, porque no se confundan, dijo la presidenta, estamos en el mismo movimiento. Usted y yo sabemos perfectamente bien que esa política fue un rotundo fracaso. ¿Sí? Y la violencia incontrolable está en Michoacán, está en Guerrero, ¿sí? Está en Chiapas. Tabasco se ha convertido en el estado más violento en los últimos días. ¿Qué le digo de Sinaloa? Una auténtica zona de guerra. Yo creo que las nuevas generaciones ya no recuerdan aquellos noticiarios cuando había notas que totalmente contaban con la ausencia de la nota roja. Hoy los noticiarios, la mayoría de los noticiarios son notas policíacas, notas rojas, producto de un México real, producto de un Estado real. La violencia aquí, allá y en todas partes. Sonora no es la excepción. Estamos también de acuerdo en que se requiere con urgencia una acción de la autoridad. ¿Sí? Que la autoridad por lo menos envíe el mensaje a la delincuencia de que está presente, cuando menos, porque lo que menos debemos de hacer también es acostumbrarnos a esta violencia, a perder la capacidad de asombro. Ojalá y las palabras no se las lleve el viento.
Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para mañana, ya miércoles, mitad de semana. La cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, y usted nos localiza anotando así TV de Primera Plana en todas las redes sociales. En cabina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción, aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín a sus órdenes y muy buen provecho.